No te quedes fuera. Conoce nuevas soluciones y tecnologías para PYME con Simón Oliveros, cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PYME. Somos divoxradio.com. Bien, ya estamos de vuelta en LATAM 2050. En esta oportunidad, como les comentaba al inicio de esta sesión, nos acompaña Daniel Fernández, director ejecutivo en Memética. Bienvenido, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, Daniel es ingeniero civil de la Universidad de Chile, ha sido gerente en distintas compañías y actualmente director ejecutivo en Memética, como ya lo mencionaba, consultor y asesor en empresas, presidente del directorio Fundación Teletón, entre otras diversas organizaciones, y está muy vinculado obviamente a temas de transformación digital, transformación organizacional, que es el tema que nos convoca hoy. Bueno, Daniel, siempre partimos nosotros contando o conversando un poquito sobre la historia del invitado. Tal vez te podrías autopresentar y comentar algunos de tus inicios estudiantiles, laborales. Eh, bueno, yo lo que estudié ingeniería civil en la Universidad de Chile, ingeniería civil, no industrial, no soy economista tampoco. Eh, pero mi campo inicial de actuación fue el sector transporte. Yo hice mi tesis en una remodelación del puerto de Valparaíso cuando se incorporaron los contenedores al comercio exterior. Y luego, bueno, trabajé en el metro, fui presidente ejecutivo del metro durante 7 años. Ahí era un poco de ingeniería, bastante de relación con pasajeros, hicimos el proyecto Metro Arte también. Es una empresa bien sensible públicamente. Eh, También participé por esa misma época, porque esa no era una función permanente, digamos, de dedicación completa, en el desarrollo del proyecto portuario Mejillones para Codelco, que era un proyecto más que Codelco gubernamental, en el sentido de hacer una alternativa para la salida del cobre al puerto de Antofagasta, que había sufrido daños con el terremoto. Eh, y bueno, se ha ido desarrollando por diferentes etapas. Ahí está creciendo ese puerto. Me integré después a ENAP, la Empresa Nacional de Petróleo. Y bueno, a partir de ahí hicimos un plan de desarrollo importante en la zona de Magallanes, en la refinería. Hicimos reingeniería de procesos, reducción de costos. Y puedo decir que entre el metro y ENAP fue donde apliqué más management, empecé a aplicar más management, mientras que en una parte del metro y en el complejo portuario de Mejillones era bastante más ingeniería, concesiones, contratos, etcétera. Y luego me fui a Televisión Nacional, me invitaron a Televisión Nacional, que era una industria completamente distinta a la que yo había participado, mucho más blanda, digamos, donde las posibilidades de ser exitoso no dependían solo del esfuerzo, la dedicación, el estudio, el liderazgo, sino también de que hubiera una conexión con la audiencia, que era algo que los realizadores tenían principalmente que hacer. Y luego pasé a la industria eléctrica, donde estuve varios años, terminando en Enel como Country Manager Chile, en lo que en la época además era Enersys, desde el punto de vista de las filiales. Y lo que hicimos ahí fue, Enersys se disolvió de alguna manera y se integró al resto de la compañía a nivel mundial. Así que fue una experiencia bien importante en transnacionales. O sea, si tú miras, he tenido la suerte que me han tocado girar en muchas industrias, ¿no es cierto? Medios de comunicación, minería, portuario, televisión, energía. Y hoy día estoy en el directorio de AES Andes, ex AES Gener. En la presidencia del directorio de Teletón estoy hace 4 años, vinculado un poco a mi mundo de la televisión en su momento y también del management, porque es una empresa, entre comillas, que hay que gestionar bien intensivamente. Ahora soy presidente de la Cámara Marítimo y Portuaria de Chile también. Y sobre todo algo que no mencionaste, soy profesor titular de la UDD,
en gestión del cambio cultural. Así que ahí participamos en los magísteres, en los diplomados, en algunos cursos para enseñar teoría evolutiva cultural, que es a lo que me dedico en ese ámbito académico. Daniel, en ese sentido, dado tu experiencia en distintas industrias, te toca ver cómo se transforman y cómo operan las culturas organizacionales en distintas industrias, que al parecer no siempre es la misma. Cuéntanos un poquito de tu visión respecto de ella y cómo te fuiste metiendo de a poco en esto de la transformación organizacional. Claro, lo que pasa es que en la época yo diría que hasta Televisión Nacional, por decir así, o los años 2004, 2005, el tipo de transformación que tenía uno que hacer en las compañías tenía mucho que ver con eficiencia, con mejor calidad de servicio, con mayor conexión con el público. Pero eran desafíos que tenían que ver diría todavía, con la era industrial. Es decir, un management, si uno quiere, un poco más clásico, que empezaba a requerir habilidades blandas, de inteligencia emocional, ¿no es cierto?, de liderazgo, de integración de equipo, pero era muy incipiente. Yo diría que cuando recién, en mi caso, estaba en Televisión Nacional entre el 2004 y el 2010, que se produjo la digitalización de los contenidos, fue el primer indicador muy, muy fuerte de una disrupción en una industria. Al punto que hoy día Netflix y todos los streaming derivan de ese proceso de digitalización. Ahí hicimos un trabajo bien interesante con McKinsey para ir adaptando TVN a una empresa que desde el punto de vista del contenido fuera robusta, pero desde el punto de vista de la distribución del contenido fuera más tecnológica, tuviera plataformas alternativas, como fue tvn.cl, el canal 24 horas de noticias que rige hasta hoy día. ¿No es cierto? Y también diseñamos señales alternativas para la llegada de la televisión digital. Así que ahí empezó un proceso en que las transformaciones ya tenían que ver con disrupciones. Entonces, cuando tú le dices a un departamento de prensa, ustedes no van a tener una pauta a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde para decidir lo que es noticia, sino que ustedes van a estar 24/7 al aire, digamos, publicando o comunicando noticias que no han tenido un colador ni un filtro previo editorial muy profundo, ni se ha decidido qué es lo que es noticia, sino que lo que va apareciendo. Ese es un cambio de mentalidad súper, súper fuerte para los periodistas. Ahí tuvimos el apoyo de Carlos Viñolo, de la Universidad de Chile. Ahí empecé a trabajar más esta conceptualización de los cambios mentales, de modelos mentales o cambios culturales que empiezan a ser esenciales en esta era de las disrupciones. Ya no basta con el cambio incremental, marginal en la gestión, sino que requerimos cambiar nosotros las personas. Y ese creo que es un quiebre bien, bien profundo en el proceso de cambio organizacional. Cuando uno conversa con algunos gerentes de empresas más tradicionales, me imagino te ha tocado también constructoras, mineras, que están muy alejados del mundo de la transformación digital, como comúnmente se conoce. Uno de los problemas que se encuentran es que sus colaboradores están muy alejados de nuevas dinámicas de trabajo, este concepto de agile, de desarrollo ágil. ¿Cómo a ti te resuena la adopción de estas nuevas metodologías de trabajo en las empresas a raíz de tu experiencia trabajando en temas de transformación organizacional? Claro, lo que pasa es que esto que voy a decir no es completamente riguroso, pero para efectos didácticos, por así decir, uno tiene industrias pesadas, tradicionales, que no han cambiado demasiado desde el punto de vista de su proceso productivo. O sea, la minería, los puertos, la construcción. ¿Por qué? Porque hay materiales, hay movilización de maquinaria, y por lo tanto la digitalización como proceso ahí a lo que ayuda es, por ejemplo, en automatización, en telemetría, digamos, gestión, por ejemplo, en la minería a distancia, pero al final la faena es la faena. Entonces, son industrias que es muy difícil que sean disruptadas desde el punto de vista del proceso productivo, sino que la disrupción en esa industria es mucho más riesgosa, porque puede ser desplazada completa la industria. Por ejemplo, la minería está en riesgo, por así decir, por los temas ambientales,
También está en riesgo por sustitutos que se pueden hacer de los commodities, ¿no es cierto?, que se utilizan. Entonces, es difícil cambiar el proceso demasiado, pero a su vez tiene un riesgo estratégico importante. En la industria del retail y otras son más flexibles en eso, digamos. Uno puede tener retail y pasar al retail online, pero estás dentro de la industria. Son cambios en los procesos, en la forma, en los mecanismos, en la relación con los consumidores. Pero estás dentro de la industria, o sea, el retail no se va a terminar, por así decir, va a ir cambiando y mutando como lo hemos visto, ¿cierto? Entonces yo haría esa distinción. Ahora, en minería los automatismos son, en la industria del petróleo también los automatismos son súper, súper importantes. Y en construcción, bueno, todavía la industria 3D no está suficientemente desarrollada, pero si se empieza a incorporar también va a cambiar la forma en que se trabaja en esa industria. La industria automotriz, por ejemplo, hoy día es más o menos los autos no son tan distintos de como eran antes, tienen computadores a bordo, pero siguen siendo autos. Pero ahí, por ejemplo, el cambio de modelo de negocio es más bien en vez de comprar autos, utilizar autos de flotas, ¿no es cierto?, que van a ser compartidas. Entonces, cada industria tiene su particularidad en ese sentido. Daniel, a tu juicio, ¿cuáles son los principales desafíos que hoy están abordando las compañías que están pasando por un proceso de transformación, sobre todo en esta época de pandemia? A ver, yo creo que cuando se habla de transformación digital es algo muy amplio. Todas están sufriendo un proceso de transformación digital. Sobre todo porque han tenido que, por último, hacer teletrabajo y desarrollar aplicaciones que permitan una gestión organizacional o de las ventas diferentes. En relación al contacto con los mismos consumidores que tampoco son personas que, o sea, hacen telecompra. Nosotros hacemos teletrabajo y los consumidores hacen telecompra. Entonces, ahí hay varios procesos de digitalización, pero suele confundirse la transformación digital como un proceso de digitalización, que es algo distinto. O sea, tú puedes tener los mismos procesos digitalizados y estás digitalizando, pero eso no es transformación digital. Eso es una ganancia de eficiencia aprovechando una tecnología. Transformación digital, en nuestro concepto, significa que tú estás en condiciones de abordar un nuevo modelo de negocio a partir de la digitalización. Entonces, por ejemplo, Corner Shop es un nuevo modelo de negocio respecto al retail. Pero digitalizar las cajas y las tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Y de alguna manera el pago, ¿cómo se llama el autopago? Cuando tú pagas tú mismo, ¿no es cierto? Porque pesas los productos y los pagas. Esos son procesos de digitalización, no son procesos de transformación digital, en el sentido de cambiar el negocio. Los procesos de digitalización requieren know-how tecnológico, capacidades tecnológicas. Los procesos de transformación digital profundo, de cambio de modelo de negocio, requieren también cambios de mentalidad. Entender diferente el mundo de los negocios, entender diferente la relación con los consumidores y entenderme a mí mismo como un aporte diferente dentro del management. En ese sentido, existe un concepto que tal vez tú manejes que es el de liderazgo adaptativo, que estos gerentes, estos directorios, deben también guiar a este barco gigante, que son estas corporaciones, grandes empresas que pasan por procesos de transformación y deben guiar, iluminar el camino. ¿Cómo lo ves? ¿Qué experiencia te ha tocado conversando con tomadores de decisiones? Tú mismo, bueno, tuviste diversos roles como gerente general o parte de algún directorio también. ¿Cómo lo están viendo hoy día los tomadores de decisiones de primera línea? Bueno, el concepto que tú mencionas es un concepto evolutivo del Homo sapiens, la capacidad de adaptación. Estamos aquí las derivas evolutivas que lograron adaptarse, no las más fuertes, como suele decirse, sino las que lograron mejor adaptarse, como sí decía Darwin, ¿no? Darwin no planteaba la lucha de la sobrevivencia del más fuerte, sino la sobrevivencia de quien mejor se podía adaptar. Y eso es lo que ha ido pasando también con las compañías rígidas, que han tenido dificultades para poder flexibilizar sus formas de actuar, pero sobre todo sus formas de pensar, han quedado en el camino y han sido de alguna manera desplazadas por industrias que son manejadas por personas que se van adaptando en el tiempo muy rápidamente. Entonces, capacidad adaptativa es un elemento esencial hoy día en la gestión de las compañías. Cuando tú me hablas de experiencias, por ejemplo, a nosotros nos pasó durante la pandemia con Teletón. Teletón atiende niños con discapacidad motriz de origen en general neurológico.
Y bueno, y no se podían desplazar, básicamente por las restricciones. Nosotros tuvimos que desarrollar mucho más teletrabajo, tuvimos que ir a domicilios a atender, y además tenemos un 15% de las familias de niños con discapacidad que viven en situación vulnerable. Entonces tuvimos, por ejemplo, que asistirlos con cajas de alimentación, que es algo que nunca habíamos hecho. Entonces, ahí mostró la organización y los trabajadores, ¿no es cierto?, y los especialistas de salud, una flexibilidad y una capacidad de adaptación enorme. Al final pudimos cumplir prácticamente con todas las atenciones. Tuvimos problemas con la cirugía porque no teníamos pabellón digo, nosotros no tenemos pabellones propios, contratamos de clínicas, ¿te fijas? Y ahí sufrimos ese impacto, pero es increíble que durante la pandemia no se haya interrumpido el tratamiento de los niños. Entonces, ahí tienes una real capacidad adaptativa organizacional que muestra flexibilidad para cumplir su propósito, independiente del contexto en que se está desarrollando. Daniel, No independiente, perdón, no independiente, sino más bien asimilando ese nuevo contexto y siendo capaz de adaptarse a ese nuevo contexto, no luchando contra el contexto, sino entender que el contexto se produce y que tú tienes muy bajo control sobre él y que tú tienes que adaptar, porque las compañías muchas compañías grandes dicen, bueno, ¿qué le pasa a las personas? ¿Qué le pasa a los consumidores? Miren, sí, estudia qué le pasa, pero ellos no van a cambiar, tú tienes que cambiar para ellos. Daniel, para ir cerrando este primer bloque, me gustaría que conversáramos sobre economía del comportamiento, que yo creo tiene cierta relación con esto de los cambios y las transformaciones organizacionales. Hay un académico, un investigador, Richard Thaler, que tiene una línea bastante interesante en ese ámbito. Nos cuenta cosas como que las personas tienen una fuerte tendencia a apegarse a los status quo o a opciones predeterminadas. Se habla mucho de los incentivos para poder también facilitar los procesos de cambio. En tu experiencia, ¿qué te ha tocado ver que funciona? Si es que uno pudiese hablar de un proceso para generar cambio organizacional que parece tener buenos resultados y que eventualmente uno podría recomendar a una organización que quiere comenzar un proceso transformacional. Bueno, lo primero que tú mencionas, yo creo que hoy día está bastante demostrado que la teoría económica, bueno, primero la teoría económica es una ciencia social, solemos olvidarlo. No es, entonces, las ciencias sociales están sujetas, ¿no es cierto?, a fenómenos de comportamiento humano que son impredecibles muchas veces. Y la teoría económica se basa en supuestos teóricos, es una teoría, como por ejemplo el comportamiento racional del consumidor o el mercado perfecto, todas situaciones que no existen en la vida real. Por tanto, es un modelo, y como modelo tiene limitaciones, y los modelos son simplificaciones de la realidad. Y esas simplificaciones, bueno, uno las tiene que usar con cautela. Creo que uno de los problemas que hemos tenido en el capitalismo moderno es el uso de este modelo teórico como si fuera llegar y aplicarlo en un contexto real sin hacer los ajustes que requiere desde el punto de vista del comportamiento, de los fenómenos sociales o las diferentes capacidades humanas. Ese yo creo que es y hay un mindset también empresarial y político que creo que tiene que ir cambiando y que está cambiando. Ahora, ¿cuál es el correlato de eso en el desarrollo organizacional? Bueno, no somos mecanismos, no somos piezas de engranaje, los humanos, sino que somos personas que tenemos inquietudes, tenemos ambiciones, tenemos estados de ánimo, tenemos emociones, sentimientos, y esos son elementos que hay que considerar. Pensamos de una manera, tenemos un sistema de paradigmas asimilado desde el cual concebimos y pensamos las cosas. Por lo tanto, el cambio organizacional hoy día pasa por cambios de paradigmas de las personas necesariamente. Y si tú miras cómo piensan en Amazon, en Google o en las grandes compañías, obviamente que piensan muy diferente a las empresas clásicas. Y ese cambio de pensamiento, el que yo creo que, como decía antes, tiene que marcar el cambio organizacional. Y hay metodología. Porque, es decir, el cambio organizacional hoy día no es tanto de organigrama ni de procesos, sino que es mucho más de mental o cultural. Y eso se puede hacer. La cultura es algo que se puede, tal vez en la segunda parte podemos comentar, se puede configurar y se puede gestionar.
Perfecto, justamente al regreso de una pausa musical vamos a estar conversando con Daniel sobre cambios transformacional dentro de las organizaciones, cómo las empresas también empiezan a adoptar nuevos modelos de negocio, cómo se empiezan a enfrentar a estos nuevos desafíos que van a venir producto de esta era post-pandemia. A la vuelta de esta pausa musical, seguimos conversando con Daniel Fernández. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.